¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando tomamos nuestro último aliento? En el silencio de la noche, cuando todo parece calmarse, la pregunta inevitablemente surge: ¿es la muerte el final o simplemente un nuevo comienzo? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas, explorando desde la ciencia hasta la filosofía, pero la Biblia, ese antiguo libro de sabiduría, nos ofrece una perspectiva única y profunda. Hoy, nos adentraremos en uno de los misterios más grandes de la existencia. ¿Qué nos pasa cuando morimos? Según un estudio reciente realizado en Estados Unidos, más del 75% de las personas cree en algún tipo de vida después de la muerte. Sin embargo, las ideas y creencias son variadas y, a menudo, contradictorias. Algunos imaginan un cielo lleno de paz y luz, mientras que otros temen el tormento eterno. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Es la muerte un simple sueño del cual despertaremos en un lugar mejor? ¿O es un punto de no retorno? Este video no es solo una exploración de lo que la Biblia dice sobre la muerte, sino una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestro propio destino. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que ves la vida y la muerte. ¿Estás listo para desvelar la verdad que ha permanecido oculta para tantos? Vamos a sumergirnos en lo que realmente nos sucede cuando morimos, según las Escrituras. Te prometo que al final de este video tendrás una nueva perspectiva y quizás una paz que nunca antes habías experimentado. La muerte, ese misterio que todos enfrentaremos, ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Según la Biblia, la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia una nueva realidad. Eclesiastés 12:7 nos dice que cuando morimos, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo revela que, mientras nuestro cuerpo físico regresa a la tierra, nuestro espíritu sigue su viaje hacia Dios. La Biblia también describe la muerte como un sueño, un estado temporal que precede a la resurrección. Jesús utilizó esta metáfora cuando habló de Lázaro en Juan 11:11, diciéndole a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle del sueño». Esta idea de la muerte como un sueño nos consuela, ya que sugiere que no es un final, sino una pausa antes de la vida eterna. Este entendimiento bíblico nos ofrece esperanza y paz frente al misterio de la muerte. Nos recuerda que nuestros seres queridos no han sido aniquilados, sino que están en las manos de Dios, esperando la resurrección. La muerte, entonces, no es algo que debemos temer, sino un paso necesario en el plan divino hacia la eternidad. Pero entonces, te debes estar preguntando: ¿qué es la muerte? ¿Dónde van las almas después de salir de nuestro cuerpo? El estado de los muertos, conciencia o inconsciencia. La Biblia revela que al morir, el espíritu regresa a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo, mientras que la persona entra en un estado de reposo total. En este estado no hay pensamientos, ni emociones, ni interacción con el mundo físico. En Job 14:12 se describe a los muertos como aquellos que no se levantarán de su sueño hasta que no haya más cielos. Esto nos lleva a entender que la muerte es un estado de espera, de silencio y de completa desconexión del mundo. El apóstol Pablo refuerza esta idea en 1 de Tesalonicenses 4:13, donde describe a los muertos en Cristo como aquellos que duermen en el Señor, esperando el día de la resurrección. Este lenguaje de sueño no implica conciencia o actividad, sino un descanso pacífico hasta el momento en que Dios, en su tiempo, los llame de vuelta a la vida. Este concepto de la muerte como un sueño es reconfortante para los creyentes porque asegura que, aunque el cuerpo se desgaste y regrese a la tierra, nuestra esperanza está en la resurrección prometida, en el momento en que Jesús vuelva y los que duermen serán despertados a una nueva vida en su presencia. Entonces es aquí donde se revive la fe y la esperanza de la resurrección. La resurrección, la promesa de vida eterna. Uno de los pilares más fundamentales de la fe cristiana es la creencia en la resurrección de los muertos. Según la Biblia, la muerte no es el final, sino una transición hacia un nuevo comienzo. Este concepto es profundamente alentador, ya que nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida eterna prometida por Dios es el destino final de aquellos que creen en Él. Jesús, en su ministerio,
enfatizó la resurrección como una de las mayores promesas de Dios. En Juan 5, 28, 29, Jesús dice: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Aquí Jesús describe un futuro donde todos los muertos serán resucitados, unos para disfrutar de la vida eterna y otros para enfrentar el juicio. La resurrección no es solo un retorno a la vida tal como la conocemos. Según 1 Corintios 15, 42, 44, se trata de una transformación completa. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje nos asegura que aquellos que mueren en Cristo serán levantados con un cuerpo glorioso, libre de las limitaciones y sufrimientos del cuerpo mortal. La resurrección es la garantía de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia, gloriosa y eterna, en la presencia de Dios. Es la culminación del plan divino, donde la muerte será destruida para siempre y la vida eterna se revelará en todo su esplendor. Entonces, miremos cómo será la nueva vida después de la muerte. La nueva vida en Cristo, más allá de la muerte. La Biblia nos enseña que, al aceptar a Cristo, comenzamos a experimentar una nueva vida que va más allá de lo terrenal. 2 Corintios 5, 17 nos dice que en Cristo somos una nueva criatura y que lo viejo ha pasado, lo cual significa que nuestra vida se transforma, y esta transformación no solo afecta nuestro presente, sino también nuestra eternidad. Aunque nuestros cuerpos físicos se desgastan, nuestro espíritu se renueva cada día. 2 Corintios 4, 16, preparándonos para la vida eterna con Dios. Para los creyentes, la muerte no es un final, sino una transición hacia la presencia plena de Dios, donde estaremos presentes al Señor. 2 Corintios 5, 8. Esta esperanza en la vida eterna también nos motiva a vivir aquí en la tierra con propósito. Colosenses 3, 1, 4 nos exhorta a fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La nueva vida en Cristo no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos llama a vivir con integridad y propósito ahora, en preparación para la gloria que nos espera en la presencia de Dios. Ten siempre presente que Jesús nos prometió vida eterna. La vida eterna. La promesa final de Dios. La vida eterna es la culminación gloriosa de la promesa de Dios para aquellos que creen en Él. La Biblia describe esta vida eterna como un estado de perfección y plenitud en la presencia de Dios, donde no hay lugar para el sufrimiento ni la muerte. En Apocalipsis 21.4, Dios nos asegura que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo promete una existencia donde todas las fuentes de tristeza y dolor han desaparecido, dando lugar a una vida de paz y alegría completas. La imagen de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22 ofrece una visión impresionante de esta vida eterna. Esta ciudad celestial es descrita como un lugar de belleza indescriptible, donde la gloria de Dios reemplaza al sol y a la luna, y su presencia llena todo. Apocalipsis 21, 23, 24. En esta ciudad, los creyentes vivirán en una relación perfecta con Dios, disfrutando de su luz y su amor eternos. Además, 1 Corintios 2, 9 nos recuerda que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo subraya que la vida eterna supera cualquier cosa que podamos imaginar, revelando la magnitud y la belleza de la promesa de Dios. La vida eterna no solo ofrece consuelo y esperanza, sino que también nos inspira a vivir con propósito. Al mirar hacia adelante a esta promesa, somos motivados a vivir según los principios de Dios y a compartir su amor con los demás. Esta perspectiva transforma nuestra vida diaria, ayudándonos a enfrentar las dificultades con fe y confianza en el futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. La vida eterna en la presencia de Dios es el destino final de nuestra esperanza cristiana y el cumplimiento de la promesa divina de redención y paz. Entonces, la muerte es el último enemigo que vamos a vencer. La muerte.
el último enemigo y su derrota. La muerte, aunque inevitable, es descrita en la Biblia como el último enemigo a ser vencido. 1 Corintios 15, 26 declara: el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Esta afirmación subraya la visión cristiana de que la muerte no es el fin, sino una etapa que finalmente será derrotada cuando Cristo regrese. En el contexto cristiano, la muerte es vista como una separación temporal entre el cuerpo y el alma, pero no como un final absoluto. La Biblia enseña que, para los creyentes, la muerte es simplemente una transición hacia una vida eterna en la presencia de Dios. Jesús, en Juan 11, 25, 26, asegura: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa ofrece consuelo y esperanza, indicando que la muerte no tiene la última palabra. El apóstol Pablo también ofrece una visión esperanzadora sobre la muerte en 1 Tesalonicenses 4:13, 14, donde dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje enfatiza que la muerte para los cristianos es un sueño del que despertarán en la resurrección. La Biblia también nos enseña que, aunque la muerte es un enemigo, su poder ha sido destruido por la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 54, 55, se celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esta victoria es posible porque, a través de la resurrección de Jesús, la muerte ha sido despojada de su poder final. La muerte es vista en la Biblia como el último enemigo que será derrotado por la resurrección de Cristo. Aunque es una separación temporal, no es el final para los creyentes, quienes tienen la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. La victoria sobre la muerte ofrece consuelo y esperanza, asegurando que la vida eterna y la resurrección son las promesas finales para aquellos que creen en Cristo. Entonces, que a la muerte para un creyente, la muerte en la vida cristiana, desafío y esperanza. En la vida cristiana la muerte no es solo un final, sino una transición hacia algo mejor. La Biblia enseña que aunque la muerte es un desafío, también es una oportunidad para vivir con esperanza. En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo ve la muerte como una ganancia, ya que le permitirá estar más cerca de Cristo. Jesús también nos asegura en Juan 14, 1, 3 que la muerte no es el final. Él promete preparar un lugar para nosotros en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta esperanza nos anima a vivir con una perspectiva eterna. 2 Corintios 5. 1 dice que aunque nuestro cuerpo muera, tenemos una casa eterna en los cielos. La forma en que enfrentamos la muerte puede ser un poderoso testimonio de nuestra fe. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo celebra la victoria sobre la muerte a través de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es un desafío, pero para los cristianos es una entrada a una vida eterna con Dios, donde la esperanza y la victoria en Cristo transforman nuestra perspectiva sobre la muerte. Pero hay una pregunta que nos hacemos todos si la vida después de la muerte es alejado de Dios: el infierno, la realidad y la justicia de la separación de Dios. El infierno es una realidad seria y solemne en la enseñanza bíblica, representando la separación eterna de Dios para aquellos que rechazan su gracia y viven en desobediencia. Aunque es un tema a menudo evitado, la Biblia ofrece una visión clara sobre esta condición. La naturaleza del infierno. El infierno es descrito en la Biblia como un lugar de sufrimiento y separación eterna de la presencia de Dios. En Mateo 25, 46, Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Esta separación se caracteriza por la ausencia de la presencia de Dios, que es la fuente de toda bondad y luz. En Lucas 16, 23, 24, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro,
donde el rico tras su muerte se encuentra en un lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y clamando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque soy atormentado en esta llama. La justicia divina en el infierno. El infierno también representa la justicia divina contra el pecado y la rebelión contra Dios. En Apocalipsis 20 o 12, 15, se describe el juicio final donde aquellos que no están en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron libros, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El propósito de la advertencia. Las descripciones del infierno en la Biblia no son meramente advertencias, sino llamadas a la conversión y arrepentimiento. En 2 de Pedro 3, 9, se nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El infierno subraya la urgencia de responder al llamado de Dios y vivir en obediencia a su voluntad. La esperanza a través de Cristo. A pesar de la realidad del infierno, la Biblia ofrece esperanza a través de Jesucristo. En Juan 14, 6, Jesús declara: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración nos asegura que a través de la fe en Cristo podemos evitar la condenación eterna y recibir el don de la vida eterna. El infierno, como enseñado en la Biblia, es una realidad seria que refleja la separación eterna de Dios y la justicia divina contra el pecado. Sin embargo, el mensaje central del cristianismo es la esperanza que ofrece Cristo, quien proporciona un camino hacia la reconciliación con Dios y la vida eterna. ¿Cómo ganar la vida eterna? El camino hacia la salvación. La vida eterna es el regalo supremo que Dios ofrece a la humanidad, y las Escrituras son claras en señalar cómo podemos recibirlo. No es algo que se gane por obras o méritos, sino por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios. A continuación te explico el proceso que la Biblia detalla para heredar la vida eterna. Fe en Jesucristo. El primer paso esencial para ganar la vida eterna es creer en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. En Juan 3, 16, se nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento es reconocer nuestros pecados y tomar la decisión de alejarnos de ellos para caminar en obediencia a Dios. En Lucas 13, 3, Jesús nos advierte: Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento nos abre la puerta para recibir el perdón de Dios y experimentar su gracia redentora. Vivir en obediencia y amor. Ganar la vida eterna no se trata solo de creer, sino también de vivir una vida transformada. Jesús nos llama a obedecer sus mandamientos y vivir en amor. En Juan 14, 15, Él dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La vida eterna es la recompensa para aquellos que, habiendo creído en Jesús, muestran los frutos de su fe a través de sus acciones. Perseverancia en la fe. Finalmente, la Biblia habla de la importancia de perseverar hasta el final. En Mateo 24, 13, Jesús dice: Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida eterna está asegurada para quienes permanecen firmes en su fe, confiando en Dios incluso en las pruebas y dificultades. Para ganar la vida eterna debemos creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida de obediencia y perseverar en la fe. Es un don de gracia ofrecido por Dios, y lo recibimos cuando decidimos caminar con Él en un camino de transformación espiritual. Hoy, más que nunca, es el momento de reflexionar sobre nuestro destino eterno. La vida es breve, y lo que hagamos con el tiempo que se nos ha dado aquí determinará nuestra eternidad. Jesús ya ha hecho el sacrificio más grande, abriendo el camino hacia la vida eterna a través de su muerte y resurrección. Pero Él no puede tomar esta decisión por ti. Depende de cada uno de nosotros aceptarlo y caminar con Él. Si sientes en tu corazón que es el momento de cambiar, de acercarte a Dios, te invito a que tomes la decisión hoy. No es suficiente saberlo de forma intelectual. Hay que actuar. Cree en Jesucristo como tu Salvador.
Arrepiéntete de tus pecados y comienza una nueva vida en Él. No importa dónde hayas estado o qué hayas hecho, la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Haz un compromiso hoy mismo, ora, busca su presencia y comienza a vivir de acuerdo con su voluntad. Persevera en la fe, confiando en que Dios te guiará, te fortalecerá y te llevará a la vida eterna. No esperes más. El regalo de la vida eterna está disponible para ti. Es tu decisión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Hasta la próxima, guerreros del pavimento. Enseñanza sobre la vida eterna según la Biblia. La vida eterna es uno de los temas más profundos y reconfortantes de la Biblia. Nos enseña que esta vida en la tierra es temporal, pero nuestra existencia no termina aquí. A través de la fe en Jesucristo, podemos tener la seguridad de que existe una vida después de la muerte, una vida en comunión eterna con Dios. Uno de los conceptos clave es que la vida eterna no se trata solo de una promesa para el futuro, sino que comienza ahora cuando decidimos seguir a Cristo. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esto significa que la vida eterna no es solo la vida después de la muerte, sino una vida plena y abundante que comienza en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. La Biblia también nos enseña que ganar la vida eterna no es algo que podamos hacer por nuestras obras. Es un regalo inmerecido de Dios, ofrecido a todos aquellos que creen en su Hijo, Efesios 2:8-9. Pero aunque no podamos ganarla, debemos vivir de una manera que refleje nuestra gratitud por ese regalo. Amar a Dios con todo nuestro corazón y seguir sus mandamientos son maneras de responder a ese don de vida eterna. Por último, es importante recordar que la vida eterna no solo se refiere a una vida en el cielo, sino también a una vida libre del pecado, el dolor y la muerte. La Biblia promete que en el cielo, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más sufrimiento. Apocalipsis 21:4. Este es el destino que nos espera si decidimos seguir a Cristo y vivir para Él. En resumen, la vida eterna es la recompensa prometida por Dios a aquellos que lo aman y siguen sus caminos. Nos recuerda que nuestra vida aquí es pasajera, pero que nuestro verdadero hogar está con Él para siempre.